Pienso que todas las universidades deberían hacer lo mismo con sus gentes y este es un buen detallazo y le va a servir mucho. A todo el mundo le sirve que de vez en cuando le den un piropito y creo que es bien merecido. Pues me sentí muy orgullosa verdaderamente de saber que le hicieran un homenaje porque sé su trayectoria y el apoyo que ha tenido de su marido y de sus hijos y además que es una excelente mujer con unas ideas súper claras. Uy, me parece excelente, un reconocimiento a una persona que ha dedicado toda su vida al teatro. Bueno, evidentemente es una ama de casa, pero su afición máxima es el teatro y pues es una escritora que debe ser muy bien considerada dentro de las dramaturgas del Estado de Nuevo León. Bueno, Cagua para cuando actuó, pero Blanca Laura Uribe de Rocha en lo que escribe, eso sí. La primera vez que yo asistí a una función de teatro me llevó mi abuelita, la mamá de mi mamá, fue la que me llevó y no sé por qué me llevó porque la obra no era para niños y era con, ¿quién era en aquel entonces, Dios mío? Pues o era La Montoya o era, ya no, ahorita no recuerdo, pero a mí me impactó mucho ver aquello, y entonces pues me gustó y yo creo que se me quedó grabado. Y mi maestro Rubén González Garza, eso fue en el 58, 1958, aclarando, ¿verdad? Y formé parte de un grupo de personas del Club Rotario que se les ocurrió que para hacer funciones y sacar dinero, porque creo que el Club Rotario sostenía una escuela o algo así. Entonces, pues invitaron que quienes querían participar en teatro y pues fuimos nosotros a la cena, mi marido y yo, y el que era presidente entonces del Club Rotario era el doctor Ignacio Mijares. Entonces él ya había invitado a Rubén González Garza para que asistiera y llegó Rubén con una obra de teatro, ya con el libreto, con el libreto de una obra, y lo acompañó Gerardo Maldonado. Y pues ya nos platicaron de lo que se trataba y que de los que estábamos allí, había muchas personas, y ahí pasó algo curioso, porque que ya lo he contado en varias ocasiones, pero sí es raro, porque como las costumbres pues creo que todavía se acostumbra que los señores se van para un lado y las señoras se van para el otro, que me parece eso de rancho, pero bueno, pero así ha sido, era y sigue siendo a veces. El caso es que dijo, bueno, pues la obra son 7 personajes y se llama Canasta. Yo no sé si tú has oído el juego de canasta. Sí. Con las cartas, y en realidad son 7 cartas las que se dan, y eran 7 personajes. Y entonces dijo, pues voy a escoger de entre los que ya dijeron que sí van a participar, voy a escoger a quién le doy cada papel. Entonces a mí era una obra de Altair Tejeda de Tamés, seguro que has oído hablar de ella. Una estupenda escritora, pues escritora en general, pero dramaturga, también tenía poemas, cuentos, en fin. Ella vivía entonces aquí en Monterrey, aquí vivía, y porque ya después se fue a su tierra, que es Tamaulipas, en Ciudad Victoria. Pero en esa época estaban viviendo ella y su esposo y sus hijos aquí en Monterrey. Y la obra de ella, Canasta, pues luego nos supimos, porque en ese momento no nos explicó Rubén ni nada más nos dio
a cada quien le fue dando un papel y resulta con que, ahí está lo chistoso, de que a mí me dio el papel principal. Y entre los señores, sin conocernos, sin saber, en mi vida había visto yo a Rubén, ni él nos había visto a nosotros, y le da el papel de mi marido a mi marido. Entonces ya eso ya fue curioso, ¿no? Porque pues, había muchos señores, pero así fue. Y con eso fue con lo que yo empecé con el teatro. Claro, a mí siempre me gustó, porque desde niña me gustaba hacer teatro, por supuesto, yo lo escribía y yo me ponía el mejor papel, y con primitos o así le hacíamos teatro, cobrábamos, no me acuerdo, con chicles de a centavo que había, entonces eran los pagos y las funciones que hacíamos en familia, ¿no? Y siempre me gustó eso, pero pues ni más, y total que ya se puso todo de acuerdo para que fuera esa la obra y ya teníamos ahí los personajes y empezamos ya con, bueno, pero entonces pues pero pues nunca hemos hecho teatro, ninguno de los que estábamos allí, entonces Rubén empezó a darnos explicaciones. De ahí ya yo seguí, la obra esa tuvo un éxito increíble, increíble de veras, porque tengo programas que no puedo traer todo porque es demasiado, pero eso fue ya el estreno fue en el 59. Todavía tengo programas del 1963, programas de la misma obra. Aquí se presentó en Monterrey, no sé en cuántos lugares, en muchos, en el Aula Magna, por supuesto el estreno fue en el Teatro Montoya, que tenía poco de haber sido inaugurado, y luego, ya no puedo recordar todos los lugares, ¿verdad? Pero sí tengo muchos programas. Y la llevamos a Matamoros, se presentó allá en Matamoros, y se presentó en la Ciudad de México, también, que allá fue un éxito, y precisamente allí, nomás que no lo encuentro, fueron el día anterior al estreno en la Ciudad de México, fueron invitados actores y directores de Teatro de México. No recuerdo yo el nombre del director, pero me ofrecía luego que me quedara en México porque tenía un papel que creía que para mí estaba hecho para mí. Le agradezco muchísimo la invitación, pero yo no me puedo quedar en la Ciudad de México, ¿verdad? Porque pues tenía mi familia, ya para entonces tenía 4 hijos, entonces no podía quedarme en la Ciudad de México. Así fue como inicié con el teatro. Bueno, presentamos varias obras de teatro con el Club Rotario. Sí seguimos presentando y pues con mucho éxito todos presentamos, por ejemplo, Veneno para mi marido, Vive como quieras, que esa fue, pues era un reparto enorme y claro que entraron muchas personas, por ejemplo Titina Ancira, que yo creo que la conoces. ¿Sí la conoces? ¿No la conoces? No. Pues es una actrizaza de lo mejor y un currículum enorme, nada más que ahora ya perdió la vista. Pero aún así, ya sin ver bien, actuó dirigida por Hernán Galindo en el teatro de, ¿cómo se llama el que está en ¿Casamusa? No, Casamusa ya eso es muy nuevo, no. El de los Barragán, que está en la Convex, en Convex, allí, en el teatro de Convex, que Hernán escribió una obra donde habla de su mamá, de la mamá de Hernán Galindo, y Titina Ancira hizo el papel de la mamá.
Y eso fue hace, ¿qué? Unos 4 años, por ejemplo. Que para mí ya eso ya es muy cercano, ¿eh? Porque lo otro, pues estamos hablando del siglo pasado. Yo actué en muchas cosas, hay muchas obras, antes de que ya empezara a escribir. Sucede que me invitan a dar clase. Bueno, Rubén fue el que me encandiló primero, porque él fue el que me dijo que necesitaba lo que era el INSEM, que ahora es INAPAM, que la nena Delgado había estado dando clases a los maestros, eran maestros jubilados, maestros y maestras, y dice, y la nena ya se despidió, ya no, y entonces ahora, pero yo dije que tú podías ir de maestra. Ay, Rubén, le dije, bueno, está bien. Entonces estuve yendo de maestra 2 años y medio. Pero ya para entonces ya había dado clases también en una escuela aquí por Las Torres, entras camino al Mirador, de Mano Amiga. También me invitaron a que diera clases a los familiares de los niños que estaban en primaria allí en la escuela de Mano Amiga, y en las tardes daban clase a los familiares, es decir, a las mamás o hermanas o abuelas. Ese fue un grupo que tuve, y allí fue donde yo empecé a escribir. Y aquí tengo fotos. No, pues sí, saqué muchas fotos porque dije, se las enseño de los que fueron mis alumnos allí, que les daba clases. Ellos querían aprender teatro, pero nunca habían estado en un teatro, ni había muchos que no sabían leer y escribir. Entonces dije, ¿cómo le hago? Además, como era, después supe, era cuestión de los legionarios, los que estaban dando clase en ese lugar, y ellos pues querían que las obras fueran, vaya, que casi me decían que pues tenían que tener un mensaje, y que, mira, este es un retrato, estos dos son retratos con los que trabajé yo en esa ocasión, que fueron pues más de 2 años, casi 3 años que estuve. Dejé de ir porque tuve yo un accidente, me fracturé una pierna, y entonces ya no podía, porque allí había, pues es parte de cerro, donde está la escuela, entonces había muchos escalones, y para mí con muletas y todo, pues me despedí de ellas, ¿no? Pero esas fueron presentaciones que hice con ellas, pero con obras que tuve que escribir yo, para dejar un mensaje, y breves, porque pues no lo aprendía fácil. Era muy gracioso porque muchas de las señoras que no sabían leer se valían de los nietos que les leyeran el libreto para poder ellas memorizar, y lo hacían. Y allí no había señores, lo que aparece como señores son mujeres vestidas de hombre, porque eran puras señoras, pero de distintas edades. Había muchachas de 15, 16 años, y había las abuelitas de esas de 15 y 16 años que querían tomar clases. Y lo más hermoso fue que ya después de que yo les estuve dando las clases y poniendo las obras y todo, fue que una de ellas se interesó de tal manera que luego me hablaba y me decía, ay, fíjese que yo ya seguí poniendo las obras aquí, ella dirigiendo y todo, seguía poniéndoles obras, y eso me acuerdo, y bueno, hasta me pongo chinita hay muchas cosas que me hacen que me ponga chinita, que recuerdo. Ya después fue el grupo de, estos sí son maestros jubilados, esto otro, y yo tenía que darles clase, que en esto me encandiló Rubén, que era donde te decía que estuvo la nena Delgado, y luego entré yo, y
y tenía que ver 3 funciones al año. El Día de las Madres, el Día del Anciano y luego por tiempo de Navidad, ¿no? Entonces, esos eran alumnos míos. Entre ellos hay una que era Carolina. Y otra cosa muy especial, fíjate, me acabo de acordar. Uno de los que asistía a esas clases toca que había sido maestra de mi marido en preprimaria, una cosa así. Y luego fue mi alumna en ese grupo. Pues eran maestros, allí no era fácil, porque decirle a un maestro, oye, así no es fácil. No era nada fácil. Pero pues hubo detalles hermosísimos que les decía yo que yo aprendí más con ellos que lo que ellos aprendieron conmigo. Porque de veras, de ejemplo, nada menos, era una función en el Teatro de la Anda, allá por Calzada Madero. Ya no me acuerdo si era por Navidad o si era por, como te digo, era Día de las Madres y Día del Maestro y Día del... cuando se tenían que presentar cosas. También allí daban clases que de guitarra, que de canto, que de baile, también todo a las personas mayores. Y llego yo al teatro porque ya era el ensayo, el último ensayo antes de la función, y me dicen, maestra, fíjese que ayer murió la esposa de fulanito, de uno de los que participaba en la obra. Y pues estuvimos en la funeraria. Le dije, ay, me hubieran avisado, yo hubiera ido también a la funeraria a acompañar a don X. Y entonces dije, qué caray, y dije, pues ahora, pues no, pues tengo que ver qué hago. Entonces le hablé no había los celulares, entonces pedí el teléfono allí y le hablé a mi hijo, a uno de mis hijos. Bueno, tengo 2 hijos hombres, 3 mujeres y 2 hombres, pero al más chico, que pues de niño empezó a hacer cosas de teatro y todo eso, entonces dije, él me puede sacar del apuro porque era el papel de un viejito. Entonces dije, no, sí lo hace, pero la gracia es que quiera y pueda. Y le hablé y le dije, mijito, por favor, ¿me puedes hacer el papel del maestro fulano de tal? Porque pues murió la esposa. Bueno, y ya él me dijo, no, sí, mamá. Al cabo le dije, no es mucho, es algo muy poquito, son unos cuantos parlamentos lo que él interviene, pero sí lo necesito. No, sí, mamá, sí te ayudo. Bueno, pasó un rato y pues ya vamos a empezar con el ensayo. Y en eso va llegando el maestro y dije, pues viene a decirme lo que pasó, ¿verdad? Que había sido el entierro el día anterior. Entonces ya le di el pésame y luego se queda así, de esos momentos que tiene uno de silencio que no sabe ni qué va a decir, ¿no? Y ya no sabía yo si decir, bueno, pues ya le di el pésame con permiso. No, pues no era correcto, pues había que consolarlo un poquito por la pérdida de su esposa. Y me dice, bueno, maestra, ¿y a qué horas empezamos el ensayo? Me quedé, mira, me pongo chinita otra vez, ¿ves? Te digo, porque realmente dije, qué barbaridad, qué responsabilidad del maestro. Haber estado en la funeraria todo el día anterior y luego aquí estoy para el ensayo. Digo, son detalles muy bonitos, ¿no? Rubén decía que había quienes pues hacían cualquier cosa, por ejemplo, para presentar en las escuelas o así, pero que según Rubén decía que yo era la única que sí escribía el teatro, realmente teatro, que tiene la presentación, el nudo,
y el desenlace. Como últimamente que hay muchas personas que escriben teatro, pero no tienen nada de eso. Y esto, aunque era muy breve, sí lo tenía. Mira, este Titina Ancira, en 5 formas de amor. Estupendo, ¿eh? Y fíjate que yo no conseguí quien fuera a retratar. En primer lugar, yo no era la productora. Mira, aquí están Mirna Cora, Irma Morantes y Rubén Orozco en Somos Vecinas. Esa de Somos Vecinas también ha tenido un exitazo como no te imaginas. Mis respetos por Hernán Galindo, porque es una maravilla él y hace cosas extraordinarias. Bueno, él fue, aparte de lo que estoy diciendo, él fue el que por primera vez, y era creo su primer dirección, estaba muy joven, y dirigió 5 formas de amor, que así le puso él a 5 obras cortas mías, que como te digo, eran muy breves por la necesidad de que aprendieran los parlamentos que les tocaba a cada quien cuando estuve con ellos. La primera era Minerva, algunos eran tipo farsa, pero como eran 5, pues eran muy distintas. Entonces eso tuvo un éxito increíble, porque tan presto se reían como lloraban, ¿sí? Entonces, la gente estaba encantada con ver las obras estas de 5 formas de amor, pero bendito sea Dios, Hernán Galindo últimamente hace algunas presentaciones, no, tiene teatro estupendo su teatro, en la Casa Musa, ¿verdad? Tiene presentaciones formales buenísimas, pero sí ha habido otras presentaciones en Fátima que él realmente hace milagros y le pone muchas cosas de canciones, de movimiento, de bailes, de qué sé yo, para poder formar un evento, porque pues ya se llama evento, no se puede decir teatro, pero así es. Y la mía no, las mías sí respetaba, él respetó, tal vez por ser la primera vez que él dirigía teatro, porque estaba muy joven. Estoy hablando de 1900, ¿qué fue? En el 61, por ahí. Para eso tuve una suerte maravillosa, porque eran profesionales, pero qué profesionales, porque era, por ejemplo, Irma Morantes, Mirna Cora Leos, Ofelia Redondo, ¿quién más estaba? Minerva Melapeña. Ay, Dios mío, no quiero olvidar a nadie, espérame. Y era también a Rubén Orozco, que no ha vuelto a hacer teatro, no sé si tú lo conociste o llegaste a oír hablar de él, porque tenía una voz estupenda. Haz de cuenta que era el tipo de Rubén González Garza, que la voz, son voces que no hay muchas así. Tengo 2 libros de teatro infantil, que también eso fue de lo primero que escribí, teatro infantil, porque me lo pidió una nieta. Después de que se presentaron las 5 formas de amor, y una nieta mía que quería ir a ver la función, y yo le dije, pues no, mijita, fíjate, porque no es para niños. Digo, no tenía ninguna escena así terrible, menos las que se presentan hoy en día, ¿no? Es un cambiazo terrible. Digo, bueno, porque pues, está bien, cambia todo.
pero no era apropiada para la niña, pues dije, no, ni le va a entender. Sí, ¿y por qué no escribes algo como para mí? Ah, le dije, pues sí. Y entonces fue cuando empecé a escribir teatro. Y tengo 2 libros de teatro infantil que... ¿Cómo estuvo? Ay, Dios mío. Que había un periódico nacional, un tiempo, ¿no? Antes de que tú nacieras, por supuesto. Pues es que estoy hablando de muchos años atrás. Y que, no sé cómo estuvo, que me preguntaron, este señor, no recuerdo el nombre, el licenciado, no lo recuerdo, eso sí, que él trabajaba en gobierno y que me dijo que el gobierno no tenía, él era editorialista del gobierno. En ese tiempo estaba de gobernador Treviño. Ay, ya no me acuerdo bien. Bueno, el caso es que él estaba allí y dijo que iba a ser el Día del Niño y que querían sacar cosas sobre niños. Y en el periódico El Nacional estaba un licenciado Franco, era el director del periódico El Nacional, que sigue habiendo El Nacional en México, pero hubo una temporada que lo había aquí. Y para el Día del Niño también me dijo que si no tenía yo algo para publicar el Día del Niño, un cuentecito, una cosa así. Y entonces se lo di. Y por eso fue que el del gobierno lo vio en el periódico y entonces dijo que si tenía más, que porque en lo que editaba el gobierno había muchas cosas, pero no había nada para niños. Y le dije, no, sí tengo otras obritas. De ahí fue la idea de sacar esos libros de teatro infantil. Y no, sobre eso tengo unas experiencias. Mira, tengo esta otra foto que es muy bonita. Esta, no, pero estas son ya... Ah, pero aquí hay una de ellas, pero ya no sé cuál es, que fue de las alumnas de los maestros, que siguió haciendo teatro después de que dejé de ser yo maestra de ellos. Rubén formó el grupo que le llamaba Juventud Acumulada. Esto me lo entregaron cuando las 100 representaciones de esa obra mía. Y fue eso en el Teatro Calderón, si mal no recuerdo. Ahí dice... Las Virtuosas era obra mía, suya. Esa se ha presentado, tengo, bueno, en la televisión, digo, no en la televisión, en la computadora. Sí, si tú pones el nombre mío, vas a ver que en Chihuahua, en no sé cuántos lados se ha presentado esa misma obra. Y allí me dieron eso, un homenaje, porque era las 100 representaciones de esta obra, Las Virtuosas. Y una de ellas, de las personas grandes, empezó con ese grupo de los maestros. Y ella siguió yendo luego con Rubén, y esta la dirigió Rubén, creo, porque la han dirigido distintos directores. Entonces, la primera obra fue 5 formas de amor, después teatro infantil y luego Las Virtuosas. No, luego ya fue La he visto representada por distintos directores y yo disfruto mucho ver mis obras representadas por distintos. Por ejemplo, Hernán Galindo ha dicho no, a mí no me gusta que otros presenten mis obras porque no hacen lo que yo quería. Y a mí me encanta ver las reacciones de los directores. Precisamente esa obra, mira, es son 4 mujeres que las acostumbraron a vivir de principios del siglo y que se conservaran así, vestidas así como las ves, con los vestidos oscuros y largos y todo a la época de principios del siglo, no el anterior, ¿verdad? El siglo XX.
Y el papá era un abogado y las 4 mujeres tenían, porque así se los inculcó el papá, que seguir siendo como de principios de siglo, aunque estuvieran ya en los años 50, por Pero es un decirte. tema muy actual, ¿no? Pues bueno, el caso es que ellas tenían que conservar esa vida tal como él decía. Y aparecía la fotografía del papá y de la mamá. No me acuerdo si de la mamá también, o nomás la del papá. A la mamá, por supuesto, aplastada por el papá, al grado de que no la dejaba moverse y él ordenaba si se movían o no se movían, y nada de que recibir periódicos, no. Ahí la casa toda tranquila y toda al estilo del papá. Y los nombres de ellas eran Constitución, Paz, Libertad, y no me acuerdo cuál es el otro nombre, no lo recuerdo, pero eran así los nombres de ellas, porque pues él era abogado, entonces quería puros nombres relacionados con leyes y con cosas así. Y ya muerto el señor, la Constitución, que era la mayor, ese papel fue el que tuvo la maestra que aparece acá, donde está una pareja, es la que hizo el papel de Constitución. No, esas no, en estas de acá que están, acá está, mira, esa. Bueno, fíjate que Constitución era la que ordenaba a las hermanas que no se le descompusieran, tenían que seguir las reglas del papá, y siempre que mencionaban al papá decían en paz descanse, o no sé qué palabra, qué frase era, que ya no la recuerdo yo ahorita, pero que acostumbraban decir, hasta que una de ellas, ya desesperada, las 2 más jóvenes, pues se desesperaban, ellas inventaban que faltaba café, que faltaba leche, que faltaba algo para poder ir a la calle, porque no salían para nada y se asustaban de todo les llamaba la atención, y luego puras cosas así. Pero esta la presentaron, pues, ¿qué te digo? Unos 3 meses antes de que muriera Rubén. Él la presentó ahí en Fátima, yo estuve ahí en la presentación y fue un éxito, porque después, en lugar de que la voz del papá era grabada, pero en una de las funciones que vi en la Casa de la Cultura allá por Colón, bueno, ahí la dirigió Mirna Cora, estuvo dirigiéndola con alumnos de ella, y a ella se le ocurrió, en lugar de que fuera un retrato del papá con chistera y con traje así, muy a la época de principios de siglo, pero a ella se le ocurrió poner a un muchacho vestido así, con el bigote y con todo lo que tú quieras, a esa época, y lo demás pues era como la pared negra. Lo puso muy bien y a mí me encantó eso. Entonces yo ya lo incluí en el libreto de que fuera así. Y la última que te digo, que la presentó Rubén, que el año en que murió, pues debe haber sido, él murió en marzo, esto debe haber sido en enero, en febrero, no sé. Yo asistí a esa, el del retrato lo hizo Pepe Díaz, que se quedó en el grupo. Los invitó Rubén a que asistieran luego con nosotros en dramas, pero ya quedaron ellos, y ellos, Pepe Díaz, muy buen actor, y lo hizo tan bien que la gente a la salida se querían retratar con el papá del retrato. En otra de las obras, que se llama El viaje, que esa ¿Esa fue después de Las Virtuosas? No, ya no sé, el orden.
Claro. Esa la presentaron en la UR. Ah, sí, Claro, sí. claro. ¿Tú la viste? Sí, sí, sí. Y esa aparece, si pones mi nombre, sacan la obra esta que se presentó en la UDEM, porque me hicieron, digo UR, perdón, un homenaje y presentaron la obra que la dirigió Delia Garza. Bueno, pero llegó un momento, se presentó también en el tecnológico, la del viaje. Esa se presentó, pero hace mucho. Y la dirigió Rubén, sí. Rubén dirigió, se presentó esa y otra, una de Rubén, la maestra, el payaso y la maestra de Rubén. Esas dos se presentaron en rectoría en el TEC, o sea, en el espacio de rectoría como estaba antes. Yo ya no sé cómo está ahora el tecnológico, también ya lo cambiaron. Pero, entonces hay un perro, son el papá, la mamá, 3 niños, que lo hacían los muchachos, pues resulta muy cómico, ¿verdad? Verlos en papel de niños, y un perro grandote, pero cuando yo le escribí era un perro de esos, uno de esos que venden para los regalos que se dan, grandote, y todos se metían a un Volkswagen de los chiquitos porque iban de viaje, ¿sí? Entonces ese es el viaje. Pero entonces Rubén se le ocurrió poner al perro un muchacho vestido y me encantó, y entonces yo ya le cambié en el libreto, en lo que ya está en la SEP, que está registrado, ya aparece el perro como un personaje más, ¿ves? Y aparece la suegra del papá, los problemas porque la suegra decide irse al viaje también con ellos. Imagínate, para subir todo eso en un automóvil Volkswagen. En el tecnológico metieron el automóvil, un Volkswagen de veras, así lo metieron. Y luego, porque acá en la UDEM, pues no, digo, era escenografía de cartón o no sé, pero buenísimo, que se ve también, ¿no? Y el perro pues resulta pues muy cómico, porque hay quien desde antes estaba pidiendo, es que yo quiero hacer el perro, yo quiero hacer el perro. En la UR. Sí, perdón, en el UR. No, pero en el tecnológico fue la primera vez que se hizo con un perro, un personaje perro. La Casa de la Paz. Bueno, la Casa de la Paz se presentó está en deslinde, viene, en ese deslinde que te digo yo que un deslinde eran 4 al año, cada 3 meses trimestral, salía un deslinde, y uno de los deslindes de la universidad lo dedicaron a teatro, y allí aparece Casa de la Paz. Aparece una obra de Rubén, una de Hernán Galindo y una de Alanís, de Memo Alanís, pero la de Memo Alanís es una obra de Premio Nobel de Colombia, de Gabriel García Márquez, adaptada a teatro. Virgilio Leos era maestro acá en Mederos, gracias, en Mederos. Y entonces decía él que esta obra casi era como oficial, que los grupos entraban y que ya desde que el primer día de maestro, cuando se vaya a presentar las virtudes, yo quiero, las vecinas, somos vecinas, y yo quiero hacer este papel, y yo quiero este otro, a ese grado de que como si fuera obligación presentar somos vecinas. ¿Por qué? No sé, pero así se quedó. Bueno, también apareció en un libro de texto, tengo el libro guardado, era el libro de texto para tercero de secundaria
donde cómo hacer teatro, y está escrita la obra esta de Somos Vecinas. Mira, escribí, por ejemplo, es que son muchas historias. El padre Carlos Álvarez, no sé si oíste hablar de él, que él fue el que creó la Ciudad de los Niños aquí. Pero luego él estaba al frente de un grupo que estaban, no sé si eres católico o no, no sé. Bueno, ¿has oído del padre Raimundo Jardón? No, bueno. En Catedral hay una placita que da frente a Marco y ahí está una, pues estatua, porque no es santo todavía, no puedo decir imagen, pero está la figura del padre Raimundo Jardón, que ha hecho milagros, sin fin de milagros, sin ser todavía considerado santo. Creo que ya pasó a, todavía no es, no, todavía no es considerado beato. Hay algo antes, entre cuando empieza. Bueno, el caso es que este padre tenía un grupo de personas que ayudaban y todo para promover la canonización del padre Raimundo Jardón. Entonces, una persona le dijo a él que había estado viendo obras mías en Fátima y que pues que yo podía escribir sobre el padre. Entonces yo no había tratado al padre, sí lo conocía y sí lo había visto en alguna cosa que me había tocado, pero sin que platicara yo nunca con él. Y un buen día recibo una llamada que era el padre, que te digo, el padre Álvarez, que quería hablar conmigo por teléfono. Bueno, y me dijo que quería hablar conmigo, que si lo recibía. Y dije, sí, ¿cómo no? Con mucho gusto. No, es que quiero platicar con usted. Y llega con un alto así, de cosas. Para esto, cuando me dijo que él estaba viniendo a decir misa con unas monjitas que están por aquí, por este rumbo, y le dije, ay, padre, pues, porque le dije, yo voy a su oficina. Cuando me dijo que quería hablar conmigo, le dije, yo voy a su oficina, ¿cómo no? Con mucho gusto voy a platicar con usted, no sé de qué me quiera hablar, pero yo asisto, dígame dónde está su oficina y yo voy. Dijo, no, es que yo ya sé dónde vive usted y yo paso por ahí todos los días porque digo misa en la capilla de las monjitas que están aquí, donde está Soriana, aquí por Alfonso Reyes y Garza Sada. Ahí hay un Soriana, sí. Y atrás de ese Soriana está el convento este de las monjitas. Y ahí decía la misa él. No es la primavera. No, sí, es country, ya es country allí. Detrás de Plaza La Silla. Ajá, exacto. Hay un área grande, Ajá. ahí están las monjitas. Y él decía misa ahí, y entonces dijo, ya sé dónde vive. Bueno, no, le dije, pues entonces, pero si viene de misa, le dije, pues yo le doy de desayunar aquí en la casa porque viene sin desayunar. Entonces, así fue. Vino el padre con su montón así de cosas y me dijo, vengo porque quiero. Ya me dijeron, me dijo el nombre de la persona que ahorita no recuerdo, que había visto obras mías allí que le habían gustado mucho. Entonces, yo podía hacer una obra sobre la vida del padre Jardón, que le escribiera. Le dije, ay, padre, no más que, pues sí es escrito, nada más que yo no escribo por encargo, no puedo escribir por encargo, no me nace, apenas que me salga de adentro. Si me dicen, escribe sobre estos chinos o japoneses o lo que sea, no puedo. Le dije, pero mire, tenemos un grupo, somos 7. Fue cuando éramos los 7 primeros. Le dije, tengo el grupo y entonces, entre todos, a lo mejor sí podemos. No, yo quiero que usted lo haga. Padre, pero yo no puedo por encargo. No, pero mire, aquí le dejo todo esto para que vea todo esto que traigo y que traigo esto y lo otro. Y traía lo que se reparte en las misas, como la hoja dominical,
donde venían milagros que había concedido el padre Jardón a distintas personas. Entonces, para esto primero leí todo lo relacionado a la vida del padre Jardón y le hablé al padre. Le dije, padre, fíjese que perdóneme, pero hacer una obra de teatro sobre la vida del padre Jardón no se puede. ¿Cómo que no se puede? No, no se puede, le voy a decir, porque sería una obra plana. Porque el padre, desde que abrió los ojos al mundo y hasta que murió, fue bueno. Entonces, Muy contraste. no hay de qué cogerse para que haya picos, cambios, etcétera, ¿verdad? Entonces, dije, no. Dijo, usted va a hacer algo. Padre, pero le digo que no se puede. Bueno, usted siga viendo lo que tiene ahí. Ay, bueno, está bien. Seguí viendo. Y entonces no sé por qué se me grabó uno de los milagros que aparecía. Y me voy con mi esposo a la Ciudad de México porque él tenía que ir. Tenía negocio que lo hacía ir varias veces al mes. Y una vez al mes iba yo con él porque después de la junta o lo que fuera, había alguna cosa en que tenían que ir las esposas. Bueno, entonces me fui yo allá a México con él y él salía temprano porque tenía la primer junta a las 7:30 de la mañana y yo tenía gente conocida que luego visitaba y todo, y ya sabía que en la noche ese día teníamos una cena a la que yo tenía que asistir. Pues fíjate que de repente se me viene la idea de aquel milagro que había hecho el padre y que me arranco allí en el hotel, en hojas del hotel, y empiezo a escribir y a escribir. No desayuné, no comí, me quedé todo el día y cuando llegó mi marido, la cena, ya tenemos que salir. Pero ¿cómo? ¿No te has arreglado? No. Y la cena es ahorita. Le digo, ahorita me meto a la regadera, ahorita me arreglo. Pero terminé la obra. La terminé en el día. Sobre el milagro. Entonces usted es una escritora de largo aliento, por decirlo así. Pues sí, ¿cómo bajó? Ajá, Fíjate. así como bajó. Exactamente. Así la acabé. Como Y que la entonces, filmaste. pero fíjate, toda una historia. Porque entonces, bueno, como eso había sido nada más de un día para otro, cuando fui yo, llegamos un día, ese día que era todo eso, y al día siguiente regresábamos. Entonces yo llevaba un beliz chico, y la cena se hizo tarde, y entonces dije, bueno, en el camino de regreso voy a leerla, a ver, otra vez. Pero luego, como nos desvelamos, dije, no, la voy a meter en el beliz, yo ya no la voy a leer. Mejor me duermo en el camino de regreso de México a Monterrey. Al llegar al aeropuerto, venía una pobre señora que vi yo que venía batallando y que, pues que si la silla de ruedas y que si le ponían la silla, pero no traía familiares, no traía nada. Y entonces le dije a mi esposo, tú adelántate, yo me voy a esperar, porque le voy a ayudar a esta señora que me da lástima, porque pobre, viene batallando. Entonces, ya nomás me hace así, sí, bueno, quédate con él, ayudándole a la señora. Entonces, le ayudo a la señora a bajar, claro, para cuando llegamos a donde está el equipaje, pues ya nada más el beliz mío era el que estaba dando vueltas, ¿no? Donde iba. No llevaba gran cosa de ropa porque pues nomás había sido 2 días, llevaba muy poquito. Y ya cogí mi beliz, pues ya traía yo mi ticket para comprobar que era el mío, y ya ni lo enseñé porque
porque ya era el último que había. Entonces, llego a la casa, subo a la recámara y abro mi Belis. No es mi Belis. Dije, esto no es. Y ahí venía lo que escribí. Ay, dije, no puede ser, porque no la voy a volver a escribir. Y le dije al padre Jardón, dije, oye, padre Jardón, te escribí lo que me pidieron, pero se perdió. Le dije, si tú crees que valga esto, por favor, no sé cómo aparezca mi Belis, pero esto es un señor que pues no sé quién sea. Mi Belis sí llevaba la dirección, era idéntico a mi Belis, idéntico, pero no era. Entonces, pues que, estaba yo muy mortificada, y en eso pues que ya era hora de comer, y que, pues sí, bajo a comer, pero estaba yo con que pues ya perdí lo que escribí, y no voy a volver a escribir, porque para que se me vuelva a ocurrir todo lo que puse, pues no voy a poder. Entonces, tocaron la puerta, y un señor que traía el Belis mío, y que venía a recoger el Belis de él. El señor no vivía en Monterrey, vivía en Linares. Entonces iba a salir para Linares, fíjate, y me trajo el Belis. Y entonces, pues quiere decir que sí quiere el padre Jardón esto. Entonces ya lo que hice fue sacarlo en limpio, llevárselo al padre a la oficina, se lo dejé allí. No estaba encantado con eso. Entonces dijo, no, pero esto, qué barbaridad, esto hay que hacerlo película. Le dije, no, más que ahí sí no le entro, padre, porque para hacerle película es otra cosa. No porque escriba teatro así, no se puede. Hay que adaptarlo a teatro. Entonces dijo, bueno, pues yo voy a buscar. Sí, le dije, usted búsquelo. Yo ya, ahí está. Sí le gustó, le pareció muy bien, porque era el milagro, y por supuesto hablaba mucho sobre el padre Jardón, de cómo le habían pedido, cómo la persona se interesó en eso, y luego sacaron una como revista, en lugar de la obra, digo, de lo que entregaban hay un domingo al mes, el primer domingo de cada mes, la misa es sobre el padre Jardón, y entonces allí reparten cosas sobre el padre, y la gente, según me han dicho, todavía se consigue la película en los domingos, allí la película que salió, y allí trabajó Rubén González Garza, haciendo el papel del padre. ¿Y cómo se llamaba la obra? Bueno, cuando yo la escribí, le puse Cristina Treviño, pero la película no se llama así, la película se llama, no me acuerdo cómo le pusieron a la película, no recuerdo el nombre de la película, pero sí, debo tener la película así como salió. Pero si escribe mucho. Ya no. La última fue una obra que la estaba escribiendo y estuve tentada a romperla, y acabé dedicándosela a ella, porque ella me dijo, mamá, no la rompas, no la rompas. Ella no me dejó romperla, y es que está fuerte. Esa fue la última que se presentó, la presentamos en la TRI, allí en Colegio Civil, en la sala... ¿En el Metropolitano? También, pero después, pero la primera vez se presentó ahí en Colegio Civil, en la sala Certuche.
ahí en Atril. Y hicieron una presentación buenísima. Y hay un detalle que no se nos olvida, nada menos Delia y yo, hablamos con frecuencia. Ella la dirigió. Se llama, ¿cómo se llama, chata? Es lo que estoy buscando porque se me olvida. Espérame. Mi obra, Distinto Tiempo. Distinto tiempo, Distinta. 3 puntos, distinta época. Esa es la última que escribí. Y esa Rubén me dijo, esa yo la quiero dirigir. Pero como Delia también, ella la dirigió en Atril y me dijo Delia, pero yo la quiero redirigir, la quiero montar, me dijo Delia. Le dije, pues sí. Y cuando Rubén me dice, yo la quiero montar, le dije, pues mira, yo me hago para un lado y tú y Delia, no sé, ahí ustedes sabrán quién. Pues nadie, porque ya murió Rubén, se vino lo de la pandemia, total, se quedó la obra, no ha sido montada, pues. Pues la persona que quiera escribir, pues en primer lugar, que de veras le nazca, y no porque yo quiero ser, es que te tiene que salir de adentro.